Lunes 16 de septiembre de 2013. Asunto inédito. 1 en el ciclo alternativo, 20 en el ciclo biológico, 4 horas 27 minutos. La reunión, dijo Albert Einstein, era una pura delicia de diabólicos jesuitas. Nos referimos aquí al primer Congreso Solvay de 1911, a la conferencia Radiación y Cuantos, que consideraba especialmente la problemática de sostenerse sobre dos ramas, la física clásica y la teórica cuántica. Al poco tiempo de esta celebración de talentos, que aunaban sus ingenios en procura de una revolución del ser humano, la verdadera revolución, la prensa europea agrediría el sentido de María, desvelando la relación humana que ella está manteniendo con Langevin desde 1907 y que parece iniciarse 14 meses después de que Pierre Curie haya sufrido ese accidente por el que María se trastorna. Ella se llamaba Marnia, era polaca y se apellidaba Sklodowska. En Polonia, la patria de Copérnico, el ciudadano vive asediado por el imperialismo de Alejandro, zar y autócrata de todas las Rusias, y las niñas ni siquiera pueden estudiar religión en su propia lengua. Esto lo retrata François Giraud en 1982, guionista, escritora, ministra del gobierno francés, también vicepresidenta del Partido Radical Socialista y de la Unión y la Democracia Francesa, de padre turco y madre activa, agente de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, que por nombre dará a esta biografía el de Marie Curie, una mujer honorable, donde cuando se le pregunta en las clases de la Sorbona, un compañero lo hace, uno al que le cuesta prestar atención a la electrodinámica: ¿usted no sueña? Ella responde: yo sueño con la física. ¿Y qué es lo inmoral entonces? Para mí, claramente inmoral es la actuación de la prensa en el escándalo Langevin-Curie, porque puede ser perfectamente comprensible que la esposa de Langevin, contrariada, dirija sus invectivas al mundo, si así necesitó materializar su despecho. Pero inmoral es la realidad de que, permaneciendo en un estado razonable, no apasionado, no midamos las consecuencias de nuestros actos. Y en ese caso tan responsable será él o la periodista que teclea la información, como el director del periódico que autoriza su transmisión, porque voy a poner en duda que en esa época existiera alguna directora de periódico en el mundo. Pero si cualquiera me quiere sorprender, objetual, subjetual, objetivante. Iba caminando por Villa. Había ido al médico por no sé qué cosa, así ya recuerdo la visita al neurólogo, a solicitarla. Y era temprano y me compré algo de comer en el supermercado que hay en esa calle. Y le había preguntado a un hombre cómo debía acercarme al Gorfolí, porque por la zona, pero él me dijo que no debía intentarlo siendo tan tarde, porque el sol me haría caer. De todas formas, yo seguía caminando hacia Taborneda, cuando justo descubrí la senda verde del agua, al encontrarme en Illas, y desde el indicador de Panizales observé un banco y un puente de madera sobre el curso del agua, y no resistiéndome a este impulso, porque me pareció un paraje encantador, hacia allí me dirigí, donde, sirviéndome del río, enfrié mi bebida, desistiendo en ese mismo momento de mi escalada, que solo iba a postergar. Dice el que a principios del siglo pasado, en la misma época en que Madame Curie será premiada con el Nobel de Química, una mujer y 2 premios Nobel, no de la paz y no de literatura, de física y química, como reseña la catedrática de física aplicada Paz Andrade, sería educado como el instructor de la humanidad. En todas partes, en todas las personas,
hay una búsqueda de algo oculto, de alguna realización que nos dará mayor conocimiento, mayor visión, mayor comprensión. A eso la gente lo llama verdad, verdad entre comillas fenomenológicas. Creen que la verdad yace oculta en algún lugar distante de la vida, lejos de la alegría, lejos del dolor, pero la verdad es la vida y con la comprensión de la vida nace la comprensión de la verdad. En 1911, Lady Emily Lutyens, perpleja, declara: «Qué extraño es. Estamos enojados con él porque no es lo que esperábamos escuchar del instructor del mundo. Y lo que él únicamente les dice es que cada uno debe realizar su propio proceso». Lady Emily Lutyens pertenecía a la Sociedad Teosófica que habían fundado la Blavatsky, autora del Velo de Isis, y la Doctrina Secreta, esas obras por las que se mueren los rosacruces y que son las que consideran el corpus del conocimiento, porque aspiran a ser como las plantas, a alimentarse de la energía solar, pero creen que meditando lograrán desarrollar cloroplastos en sus células, porque sin membranas tilacoidales otra cosa no se entiende. Y Henry Olcott, y que luego pasará a dirigir la correctora de estilo de Blavatsky, Annie Wood-Besant. Y lo que el instructor del mundo hace es disolver la orden de la Estrella de Oriente, que los primeros habían creado para conciliar ciencia, filosofía y religión, sosteniendo que la verdad es una tierra sin caminos y que no es posible acercarse a ella por ningún sendero, por ninguna religión o secta. Y esto lo sostendrá absoluta e incondicionalmente por el resto de su longeva vida. Y este es el paisaje, y esa es la propuesta. Yo por aquel entonces emito una única letra, entre comillas fenomenológicas, diaria. Estoy aprendiendo a pensar la vida, pero todas esas letras únicamente existen con Lisboa, a excepción de la que llevaba conmigo en un sobre blanco y que te haré llegar a ti porque la llevaba conmigo al regreso de mi camino francés, en ese mayo en el que nos vimos, pero luego no te la entregué. Pero todo lo que dije, todo en lo que me basé, se oculta en Lisboa. Así que estas esferas, entre comillas fenomenológicas, que yo hoy comienzo a transformar en información, verdaderamente han desaparecido. Y sabemos únicamente que antes caminé hasta Grado y conocí a Leo, y a un escritor de leyendas en la degollada. Pero iba por la general, siempre por el asfalto, y desconocía cualquier camino alternativo que, sin embargo, existía, aunque yo no lo hubiera demostrado. Y ahora contamos con esa andadura de 13 horas, entre comillas fenomenológicas, que va de Villa Viciosa y los universos genómicos del Teatro Riera hasta Granda, en Siero. Pero todo aquello que la originó, aunque exista, yo no lo ordeno, obedezco a la intención del niño de la playa de Madrás, el que jamás logrará su acceso a Cambridge ni Oxford porque era un estudiante lento e indiferente, cosa con la que su hermano no tuvo ninguna dificultad. Y sin embargo, el elegido había sido él, aunque si su hermano jamás se aparta de su lado hasta que muere de tuberculosis, es porque él solo aceptó ser elegido si su hermano lo era con él. Y en el caso de María, lo que sucedió fue que ella se comprometerá a trabajar como institutriz y ama de llaves durante un periodo de 5 años, que son los que su hermana necesita para obtener su titulación como médico en la Sorbona, y que fue idea suya, con la condición de que luego llegue su turno y su hermana la mantenga mientras realiza sus propios estudios, que yo pienso que, por lo que me han dado a entender, Bronia no fue del todo grata con ella. Y ahora lo que existe es lo que existe a partir de ahora, pero en el caso de Sagún a León, lo que existirá es únicamente lo que existió, en principio sí, salvando alguna excepción. Y con Noreña ya lo determinamos, pero hay algo que quiero definir, que es cultura.
Porque Camprubí, el nieto de Bueno, perseverando en la tradición burlesca familiar, dice que cultura es todo lo que huele a Ministerio de Cultura, porque un día fue al mercado y le dieron a oler un melón. Y él, de esas anécdotas de la experiencia, saca sus propias conclusiones. Entonces, cultura es todo aquello escrito, entre comillas fenomenológicas, pero como ser para sí, susceptible de una transmisión horizontal. Cultura es todo aquello susceptible de una transmisión horizontal. Y a saber también que la verdad, según ellos, quienes sean ellos los que esto lo piensen, es un punto fijo. Y al ser un punto fijo, uno puede seguir cualquier camino, tantos como quiera, pero no es un punto fijo. Es algo vivo, en movimiento. Movimiento no en el sentido del mundo, no en el del tiempo, lo cual es algo diferente. Lógicamente, no hay camino que conduzca a ella, pero como saben, y sigue hablándote ese niño de la playa de Madrás, el taciturno, no queremos afrontar este enfoque peligroso. Queremos que cada cosa sea inamovible, que cada cosa sea definitiva. Buenos días, querido profesor.